Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre fuerza hidrostática que ejerce un fluido sobre un contenedor. Para comenzar a hablar sobre este tema, voy a platicar de lo que es la fuerza hidrostática, pero sobre una placa. ¿Cuál era el concepto básico que nosotros estábamos trabajando en ese momento? Me refiero a dicho momento en el curso de aplicaciones de la integral. Pues nosotros proponíamos de la siguiente manera, como podemos ver en la imagen, el plano cartesiano como nuestro marco de referencia, que tenía el eje de las X, que estaba alineado con la superficie del fluido, que está en color azul, y por debajo de él, o a una cierta profundidad, se posicionaba o se ubicaba una pequeña placa eh, con cierta morfología o cierta forma, y que estaba centrado según el eje de las Y, como lo podemos observar una vez más ahí en la imagen. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros precisamente para determinar la fuerza hidrostática que generaba precisamente el fluido sobre nuestra placa? Pues bueno, hacíamos primeramente varias consideraciones. Debíamos conocer precisamente la densidad del fluido o el peso específico del fluido. Aquí depende de cómo se quiera trabajar, en este caso como densidad, digo como peso específico, en este caso W. Lo que hacíamos después es seccionar lo que era nuestra placa en pequeñas subplacas. Aquí ahí voy a poner algunas, no todas. Entonces podemos observar que esas placas, si nosotros hacíamos un zoom y tomábamos como muestra cada una de esas subplacas, pues veíamos que primeramente la placa iba a estar a una profundidad según marcada desde la superficie del fluido hasta el centro en términos de Y de la placa, y que en este caso la conocíamos como Y, que básicamente es la yésima profundidad de la placa. Otro de los parámetros que también necesitábamos precisamente era el incremento de área o el área de cada pequeña subplaca. ¿Cómo lo determinábamos? Pues lo determinábamos con el largo de la placa por el grosor de la placa. El largo estaba dado por una función L de Y. Aquí pues nosotros teníamos que deducir, si era necesario, precisamente una ecuación del perfil de la placa de ambos lados, ambos perfiles, tanto del lado izquierdo como el del lado derecho, y el grosor de la placa y estaba dado por el incremento de Y. Y que bueno, y básicamente la fuerza hidroestática o la yésima fuerza que generaba el fluido sobre nuestra placa, pues estaba dado a través de la siguiente expresión, que era la yésima profundidad por el peso específico del agua por la yésima área o el incremento de área, básicamente. Dicho incremento de área se reescribía de la siguiente manera, como L de Y por el incremento de Y. Ahora, la fuerza total pues era el límite cuando el incremento, en este caso de Y, podemos llamarle simplemente cuando los incrementos tienden a cero, de la sumatoria desde 1 hasta n, pues de todos estos elementos. La yésima profundidad, que es menos Y por W por L de Y por el incremento de Y. Estos iban desde un valor C hasta un valor D en términos de Y, básicamente. Entonces, en términos generales, pues teníamos esta expresión. Aquí lo importante es quedarnos precisamente con ese concepto de fuerza hidrostática que experimentaba toda la placa, sumando precisamente las fuerzas hidrostáticas que experimentaban cada una de las subplacas a la que dividíamos nuestra placa en general. Y sumábamos todas esas fuerzas, ¿vale? Entonces es básicamente encontrar quién es la yésima profundidad
y quién es la yésima área o el incremento de área, multiplicado precisamente por el peso específico. Como decía, este concepto entonces lo vamos a trasladar a lo que viene siendo nuestro análisis en R3. Muy bien. Ahora, aquí el objetivo precisamente es encontrar la fuerza hidrostática que ejerce precisamente el fluido sobre la pared de un contenedor. Este contenedor nosotros lo podemos dividir en pequeños subsegmentos, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera. Ahí lo tendríamos más o menos. Tenemos precisamente este contenedor y tiene, bueno, está conteniendo precisamente un fluido, aquí lo tenemos en color azul, y entonces haciéndole un zoom a un pedacito de la pared del contenedor, veríamos que el fluido ejerce una fuerza precisamente hacia lo que viene siendo la pared de ese subsegmento de contenido. Ahora, ¿qué debemos entonces denotar en este caso? Que primero, bueno, vamos a notar el hecho de que cómo lo estamos estableciendo a través de un marco. Tenemos como marco de referencia el espacio, en este caso serían los tres ejes X, Y y Z. Vemos que el contenedor va a estar por debajo del plano XY y la superficie del fluido va a estar alineado precisamente también con ese plano, el plano XY, y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener una yésima profundidad, que es lo que nos interesa, que en este caso va a ser menos ZI. Entonces supongamos que es precisamente en este punto. Entonces desde el plano XY hasta este subsegmento pues va a haber una altura en términos de Z hacia abajo. ¿Qué más necesitamos? Pues también determinar la yésima área. Ahora en este caso no va a ser una yésima área, sino va a ser una yésima superficie o un incremento de superficie o un subsegmento de superficie, que pues también en su momento ya sabemos cómo está definido en términos de nuestra función, precisamente este incremento de superficie. Por tanto, podemos decir, lo voy a poner en otro color, que la yésima fuerza va a seguir siendo la yésima profundidad por el peso específico del fluido por la yésima área, que en este caso va a ser la yésima superficie o el incremento de superficie. Por tanto, si nosotros queremos encontrar la fuerza total, pues hay que sumar la fuerza, las yésimas fuerzas hidrostáticas o todas las fuerzas que se están ejerciendo en cada subsegmento de superficie, ¿vale? Según su pequeño incremento de superficie y la profundidad a la que se encuentra, ¿vale? Entonces, en este caso nos va a quedar como el límite cuando los incrementos tienden a cero de la sumatoria de todas estas fuerzas, que en este caso sería la yésima profundidad por W por el incremento de superficie. En este caso, como vemos que está involucrado un incremento de superficie, va a ser un diferencial de superficie en su momento, y entonces va a ser dentro de una región, ¿vale? Y esto reescrito, pues quedaría el límite cuando los incrementos tienden a cero de la sumatoria de 1 a n de la yésima profundidad, o sea, menos ZI por W por el incremento de superficie dentro de una región. Ahora sí, esto lo traducimos como una integral de superficie. Entonces vamos a tener una integral de superficie de menos Z por W por el diferencial de superficie. Podemos entonces extraer el término constante, que daría menos W veces la integral de superficie, aquí puse R, debe haber sido S, la integral de superficie de Z por el diferencial de superficie. Pues bueno, básicamente así quedaría en términos muy generales la fuerza hidrostática en estos términos en R3. Ahora, si lo queremos un poco más específico, sería entonces una integral de región
de z, que básicamente, ¿quién va a ser z? Pues realmente va a ser la función de superficie f de xy, que representaría a nuestro contenedor, y el diferencial de superficie se reescribe como la derivada parcial de la superficie con respecto de x al cuadrado más la derivada parcial de la superficie con respecto de y al cuadrado más 1 dentro de una raíz por el diferencial de área. Aquí, pues este diferencial de área se puede convertir en diferencial de x por diferencial de y o viceversa, o puede estar en coordenadas cilíndricas, bueno, ya esféricas no, como en su momento lo había comentado el por qué no, y que bueno, así quedaría pues más directo nuestra fórmula. Ya sea que esté denotado de esta manera o de esta otra, pues nos permite precisamente determinar la fuerza hidrostática de nuestro fluido sobre la pared de nuestro contenedor. Esto sería, pues, en términos generales, es verdad, esto sería una de tantas interpretaciones que podemos hacer para determinar este parámetro en este fenómeno, ¿sí?, que tenemos ahí propuesto, ¿vale? Muy bien, pues espero que haya quedado claro cómo se obtuvo esta fórmula o esta expresión. Vamos a realizar un ejemplo, también es un ejemplo, un único ejemplo y genérico, para que quede claro cómo se trabaja o cómo se debería trabajar. Muy bien, entonces en este caso tenemos un contenedor semiesférico y es media esfera que contiene un fluido de peso específico W y nos preguntan cuál es la fuerza hidrostática que provoca o que genera el fluido sobre la pared total o sobre el contenedor en sí. Para esto, como dijimos, es una esfera y solamente es el hemisferio negativo, llamémoslo así, es el que se encuentra por debajo de z igual a 0 o z menor a 0, esa sería la condición. Este hemisferio existe cuando z es menor a 0, menor o igual a 0, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a reescribir aquí la fórmula. Tendríamos la integral de región de la superficie multiplicada por esta otra expresión por el diferencial de área. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es primeramente determinar las derivadas parciales de esta superficie. Entonces la primera derivada parcial nos va a quedar como menos, aquí está el signo negativo, menos 2x sobre 2 veces el radical, así tal cual. Podemos ver que se pueden cancelar términos semejantes, menos 2 dividido entre menos 2 es la unidad y simplemente nos queda x sobre el radical. Y siguiente paso, vamos a elevar al cuadrado dicha expresión, entonces nos va a quedar x cuadrada sobre r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. De forma similar, ahora determinamos la parcial con respecto de y de la misma superficie, nos va a quedar menos 2y sobre 2 veces el radical. Así quedaría. Volvemos a cancelar términos semejantes y nos quedaría y sobre el radical. Elevamos al cuadrado dicha expresión y nos quedaría y cuadrada sobre r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. Muy bien, ahora sí, escribimos nuestra integral. Aún así la voy a seguir llamando integral de región antes de nombrarla como una integral doble. Es importante. Y más que nada para no escribir tantos términos, vamos a ir acondicionando esta expresión. Entonces, sería la integral de la ecuación de superficie, que sería esa. Aquí me faltó menos w. Entonces sería menos w. Sería menos el radical por la raíz de, sería este término más este otro más 1, como nos lo indica esta parte de la expresión. Entonces sería x cuadrada sobre r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada más y cuadrada sobre el mismo término más 1.
todo eso por el diferencial de área. Y aquí pues este signo negativo y este otro signo negativo pues los podemos hacer más por ley de los signos y quedaría más W veces la integral de región de este radical que multiplica A, haciendo la suma de fracciones, en este caso nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada. Ahora quedaría 1 por todo este término, quedaría más r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada entre r cuadrada, bueno, todo eso, ¿verdad? Para no estar repitiendo tanto, por el diferencial de área. Podemos ver que dentro de este radical, en su numerador, se van a cancelar términos semejantes, pues son iguales de signo opuesto. También podemos después aplicar propiedad de los radicales, aquí pues importante, entonces nos va a quedar la raíz de este término que multiplica a la raíz de r cuadrada entre la raíz de ese otro término, aplicando pues propiedades algebraicas, ¿verdad? Aquí podemos observar que estos dos términos semejantes se anularían y la raíz cuadrada con la potencia 2 se anularían y como es constante lo podemos dejar fuera, quedaría WR veces la integral de la región diferencial de área. Muy bien, ahora sí, ya como pueden observar nos queda muy sencilla esta integral, entonces se reescribiría como una integral doble del diferencial de y por el diferencial de x. Ahora, aquí la pregunta es, ¿de dónde a dónde va precisamente el diferencial? Y básicamente pues es una integral de superficie, entonces lo que vamos a hacer sería el contorno, tendríamos el eje de las x y y, este sería el plano xy, o sea, es esta parte lo que estamos viendo desde arriba, y básicamente esa circunferencia es de radio r, ¿sí? Entonces vamos a tener x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Podemos trabajarlo desde esta y, voy a ponerlo, a ver, si nosotros generamos rectángulos, ¿verdad? Que van desde la cota inferior a la cota superior, voy a poner diferentes colores para referirme a dichas cotas. Este sería la cota inferior, que sería esta parte de la circunferencia, y sería la cota inferior de todos los rectángulos que estamos formando. Tendríamos la cota superior, que estoy remarcando en color azul. Podemos observar entonces que los rectángulos van a ir desde una cota hasta la otra. La cota inferior pues quedaría denotada como menos el radical o menos la raíz de r cuadrada menos x cuadrada, y la cota superior quedaría como la más, perdón, y igual a más la raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Los rectángulos se van a ir creando desde menos r hasta más r en términos de x. Pero nosotros realmente, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces quedaría reescrita nuestra integral doble de la siguiente manera. Diferencial de y, diferencial de x. Entonces el diferencial de y va a ir desde menos la raíz hasta más la raíz. Y en términos de x, o el diferencial de x va a ir desde menos r hasta más r. Lo podemos realmente reescribir bajo el siguiente argumento. En vez de estar calculando toda la fuerza hidroestática de las 4 regiones, solamente nos vamos a enfocar en esta región 1, que como podemos observar en términos de y va a ir desde 0 hasta más esta raíz, y en términos de x va a ir desde 0 hasta r. Entonces, y lo multiplicaríamos por 4, o sea, región 2, 3 y 4. Entonces quedaría 4 veces w por r de la integral de 0 a r, de la integral de 0 a el radical, diferencial de y, diferencial de x. Resolvemos la primera integral iterada, que en este caso pues lo voy a hacer más rápido. Nos va a quedar la integral de 0 a r con respecto de x.
Y al resolver la primera integral iterada con respecto a y, pues nos va a quedar la raíz de x cuadrada, la raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Queda pues más sencillo, bueno, o queda directo, ya no me detuve precisamente en estar resolviendo esa parte. Siguiente, vamos a resolver esta integral que tiene forma a cuadrada, bueno, raíz de a cuadrada menos u cuadrada, cuya resultante va a ser 4wr, que multiplica a x entre 2 por el radical, básicamente, más el radio al cuadrado sobre 2 por el arco seno de x sobre r. Todo eso evaluado desde 0 hasta r. Vamos a entonces factorizar el 1 medio de ambos términos y nos va a quedar 2 veces w por r, y ahora sí la primitiva evaluada en r va a quedar r por la raíz cuadrada, por la raíz de radio al cuadrado menos el radio al cuadrado, más el radio al cuadrado por el arco seno de r sobre r. Esa sería la primitiva evaluada en el límite superior, en r, menos la primitiva evaluada en 0, que sería 0 veces la raíz cuadrada de r cuadrada menos 0 al cuadrado, más el radio al cuadrado por el arco seno de 0 sobre r. Muy bien, podemos observar que este término se hace 0, pues está multiplicado por 0. El arco seno de 0 se hace 0. Entonces todo este segundo término sería 0. Este otro primer término se haría 0, pues quedaría r cuadrada menos r cuadrada dentro de la raíz. Esto se hace 0. Y nos queda el arco seno de 1, que en este caso vale pi medios. Entonces nos va a quedar 2 veces w por r por el radio al cuadrado por pi medios. Realizando las respectivas operaciones, pues nos va a quedar pi w por radio al cubo. Básicamente, entonces sería la fuerza hidrostática que va a experimentar el contenedor por efecto del fluido, ¿sí? En este caso es un contenedor esférico, o bueno, semiesférico, que es la mitad de la esfera, si tuviera precisamente esa forma. Muy bien, pues como pudieron observar, el implementar realmente esta fórmula puede llegar a ser relativamente sencillo, y este obviamente, claro, es un ejemplo de que facilita precisamente esta parte del desarrollo. Como pudimos observar, se cancelaron términos, como aquí fue en esta parte, y nos quedó directamente una integral de región directa, que pues se resuelve como siempre hemos estado resolviendo las integrales de región, y ver de dónde a dónde iría la cota, etcétera, ¿verdad? O las cotas y la región de existencia básicamente de nuestra superficie. Y hay obviamente otros ejemplos o otras situaciones donde pues no está tan directo, no está tan sencillo, y que la única forma de resolverlo es a través de un proceso numérico o utilizando una herramienta tecnológica. Y pues bueno, eso es lo que les quería platicar o mostrar en este video el día de hoy. Espero que se les haya hecho interesante el concepto de fuerza hidrostática, que si lo conocían o no lo conocían, y estaría interesante que lo comentaran o dejaran ahí en los comentarios, y cómo se trabaja también para resolverlo, que como se les, bueno, como ya se ha venido planteando en este canal, ¿sí? Y se resuelve de cierta manera. Simplemente hay que enfocarnos en si es una integral de superficie, si es una integral de región, si es una integral de volumen, entonces cómo se debe de trabajar, ¿sí? Y a pesar de que se le están añadiendo nuevos elementos, como en este caso fue pues añadirle a la integral de superficie pues la función de superficie, ¿verdad? Pues muy bien, para no alargarme tanto, pues me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.